Son principios que hemos encontrado en Hechos de los Apóstoles. Hemos leído todo el libro y hemos estado estudiando. Hemos estado pidiendo a Dios que nos hable acerca de Hechos y qué cosas podemos trasladar o qué principios podemos trasladar desde Hechos hacia la iglesia del día de hoy, ¿no? Entonces, vamos con el primero. Vamos con el primero. El primer punto es la manifestación del poder sobrenatural de Dios como fundamento de la iglesia. Vamos a ver en Hechos 1 al 8, donde dice: Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando la palabra poder que utiliza en este versículo en griego es dunamis, que viene la palabra dinamita, y eso se refiere a un poder explosivo, un poder que manifiesta energía, ¿no? Y nosotros creemos firmemente, así como vivían la iglesia en Hechos, creemos bastante en el poder sobrenatural de Dios, este poder que tiene autoridad sobre la creación incluso, ¿no? Que puede sanar, que puede liberar, que puede crear donde algo no existe. Y así es como vivían los apóstoles de la primera iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 3:7 dice: entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, era un cojo. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados, fortalecidos. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Esto solo lo puede hacer Dios obrando, que tiene la autoridad de todo, obrando sobre la creación, ¿no? Declarando creatividad en la creación. Luego vemos en Hechos 6:8 que dice: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de Esteban. Él fue un hombre elegido para ayudar a la repartición de los alimentos, ¿no? Porque ya Pedro y Juan estaban como que muy atareados con toda la, ¿cómo puedo decir? Estaban predicando y como que tenían muchas cosas por hacer a los gentiles y a todos los judíos que estaban en ese entonces. Entonces, Esteban fue elegido por ellos, ¿no? Y él recibió el poder del Espíritu Santo. Fue una persona como tú y como yo, que realmente tenía el deseo de conocer más de Cristo, el deseo de servir a otras personas. Miren esto que es sumamente impresionante, es algo que la verdad es que es difícil incluso de creer. Miren, en Hechos 8:39 al 40 nos cuenta esto. Cuando salieron del agua, está hablando de una persona que fue bautizada, y de Felipe, que era uno de los discípulos de Jesucristo, dijo: el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué había sucedido? Que Felipe había bautizado a este hombre que le llaman el eunuco, y cuando salió del agua, Felipe había desaparecido completamente. Y él mismo no sabe qué sucedió, pero se encontró en la ciudad de la nada, un poco más al norte, en una ciudad. O sea, había sido teletransportado por el Espíritu Santo. Y eso es alucinante y nosotros creemos en eso. En Hechos 9:10 dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. ¿Ese es el Ananías, ¿era? No, no. Acá podemos ver que Dios sigue hablando a través de visiones, ¿no? Que nos da visión, que nos revela cosas. Y ese es el mover y el actuar del Espíritu Santo. Y hay un montón de historias en Hechos acerca de cómo Dios sobrenaturalmente se manifiesta en la iglesia y cómo Dios guía a la iglesia de manera sobrenatural. Entonces, yo pienso que es algo que no debemos perder. Y para no perderlo, primero hay que creerlo.
primero hay que creer en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, y luego darle espacio a Dios, dar pasos de fe para orar por las personas que están enfermas, para buscar a Dios y preguntarle, Señor, y buscar que el Señor nos revele a través de sueños, a través de visiones como tuvo Ananías, ¿no? Daniela nos podría contar algunas cosas que ha tenido con el Espíritu Santo, sueños, que Dios le ha revelado cosas y se han cumplido, que hasta yo a veces me asombro. Por ejemplo, Daniela soñó que cuando tenía 17 años que se casaría conmigo. Y fue una revelación del Espíritu Santo. ¿Y qué más sueños has tenido? Has tenido varios. Bueno, soñé una separación de unos primos de café. Soñé también el matrimonio de unos primos de café también, pero soñé que la chica ahorita está embarazada, pero obviamente yo soñé que ellos dos se casaban, ¿no? Ahora ellos están planeando casarse porque ella está embarazada y obviamente que se aman, pero bueno, sucedieron cosas que a veces no deben de pasar, y antes de casarse, ¿no? Y eso ha sido, y no, bueno, ahora último también tuve otros sueños, he tenido muchos sueños acerca de los matrimonios y cosas así, o de niños. Soñé también que mi cuñada, bueno, la esposa de mi primo, estaba embarazada, pero no sabía si era la esposa de mi primo o era mi prima, no la que estaba, pero era una chica la que estaba embarazada de mi familia. Y el domingo nos enteramos de que estaba embarazada la esposa de mi primo. Y yo como que me quedé así, ¿qué fue? Y yo estaba orando al Señor y como ya me había pasado eso anteriormente, yo le decía al Señor, Señor, quiero que tú realmente me digas si es que yo tengo un don, un talento o algo especial que tú me has dado para poder discernir o para poder saber si realmente estas cosas vienen de ti, ¿no? Y si realmente vienen de ti, haz que esto suceda realmente más seguido para yo poder decir como una señal, ¿no? Una respuesta de parte de Dios, y efectivamente está pasando, y así que vamos con calma a ver qué más el Señor tiene. ¿Qué más va revelando el Señor? Pero bueno, lo que nosotros creemos es eso, ¿no? Que la iglesia dependía mucho del poder del Espíritu Santo y de la obra sobrenatural de Dios. Y muchas personas se convertían porque podían ver estas señales, ¿no? Que hay una historia alucinante de Pedro, que estaba encarcelado porque lo habían metido en la cárcel por predicar el Evangelio, y un ángel se le aparece, y la Biblia nos cuenta que Pedro empezó a seguir al ángel, pero él pensaba que era una visión o era un sueño, ¿no? Lo que estaba pasando, y no se da cuenta que realmente era un ángel de verdad, ¿no? Y dice en el versículo 10, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Pero Dios lo hizo invisible, porque pasó un guardia, pasó el otro, y nadie lo vio, y nadie le hizo nada. Y sobre todo la puerta se abrió de manera sobrenatural. Entonces, la iglesia primitiva vivía de esta manera. Cuesta un poquito, ¿no? Pensar que esto puede suceder en nuestros días, pero si la Biblia lo dice, yo quiero poner toda mi fe y decidir de que las cosas son así, y que nosotros hemos sido llamados a ver el poder de Dios de esta manera, ¿no? No sé qué piensas. Bueno, a mí este versículo me impactó muchísimo, porque yo decía, ¿cómo es de que realmente el Señor puede hacer, el Espíritu Santo puede hacer eso tan poderoso de realmente pasar quizás desapercibido por todas estas personas y llegar afuera y caminar como que normal, nada pasó, todo está bien? Y es sorprendente lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de esas personas y también en nuestra vida hoy en día. Tenemos que creer en que Cristo puede hacer cosas sobrenaturales, el Espíritu Santo puede hacer cosas sobrenaturales siempre. Amén, amén. Otro versículo que nos llamó mucho la atención es en Hechos 19:12. Dice que cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Eso nos pareció demasiado impactante, porque ni siquiera Pablo estaba ahí, solo el sudor de Pablo, que estaba en estos pañuelos y en estos delantales, estaba cargado del poder y del Espíritu Santo.
Y también vemos cuando Pedro también dice en las Escrituras que él también con la sombra eran sanados enfermos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios puede valerse de nosotros los humanos, tan solo con nuestra sombra, tan solo con nuestros pañuelos, delantales? Es como que tú pasaras y tu abrigo rozara a alguien y lo sanara, o sea, qué increíble era el poder de Dios en ese entonces, y es hasta ahora, ¿no? Y sería impresionante realmente ver esas cosas hoy en día. Y yo creo que Dios la sigue haciendo, ¿no? De repente no lo vemos muy común. Estas señales y estos milagros, la Biblia dice que era para confirmar la predicación de estos apóstoles. No lo vemos de repente diariamente en nuestra vida, pero debemos anhelarlo, ¿no? Yo creo que debemos anhelarlo, debemos orar y decirle, Señor, yo también quiero ser parte de esta manifestación de tu presencia tan sobrenatural, ¿no? Y Hechos 21:4 nos cuenta que desembarcaron, encontraron a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Lucas, que es el escritor de Hechos, está hablando. Dice, estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Bueno, estos creyentes le dijeron a Pablo que no debería seguir a Jerusalén porque iba a ser, y lo iban a arrestar en Jerusalén. Entonces, la profecía que creo que algunos de nosotros hemos tenido más exposición o hemos visto más, es más común de repente en nuestros días, que es una persona que Dios le revela el futuro, le revela cosas del futuro, cosas que van a suceder, ¿no? Y es un don del Espíritu Santo, es un regalo que le da el Espíritu Santo a algunas personas. Y yo he recibido palabras del Espíritu Santo, no tan específicas como esta, pero sí en algunas ocasiones he sentido la voz muy fuerte del Espíritu Santo, una palabra específica para una persona, algo muy fuerte, y se le he dicho, y resulta que ha sido así, ¿no? Yo no me considero profeta para nada, ni que tengo el don, pero creo que Dios tiene la capacidad de usarnos a cada uno como Él desea, ¿no? Entonces, hay que creer en eso, hay que anhelarlo, y hay que buscar que Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Siempre hay oportunidad de que Dios se manifieste de manera sobrenatural. Tengo un amigo en mi trabajo que me ha contado dos historias alucinantes. Una que ya se los he contado alguna vez, que Dios lo llevó a orar por uno de sus vendedores, porque él era jefe de ventas, y Dios lo sanó de cáncer de una manera alucinante. Y la otra es que él no podía tener hijos y oró tanto a Dios, y tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de una manera alucinante, y Dios le dijo que iba a tener un hijo, y ese día su esposa quedó embarazada. Entonces, Dios sigue haciendo cosas de manera sobrenatural, hay que anhelarlas, hay que buscarlas. Y qué lindo de que todas estas personas, todos estos creyentes, ¿no?, que estaban alrededor de Pablo, que quizá no tenían como un llamado tan específico como lo tuvo Pablo, podían ser usados por Dios, ¿no?, por el Espíritu Santo. O sea, dice que los creyentes profetizaban por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y le decían a Pablo. Entonces creo que todos tenemos, si hemos aceptado a Dios, tenemos el Espíritu Santo para hablar a otras personas. Amén. Para ser útiles al Señor, ¿no?, y hablar a otras personas. Amén. Muy bien, vamos a avanzar porque podemos hablar mil cosas de este punto y es maravilloso. Número 2, predicación de las buenas noticias. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles en Hechos, o qué nos cuenta Hechos que predicaban los apóstoles? Arrepentimiento de pecados. En Hechos 2, 37 al 38. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Me gusta mucho este versículo porque me encanta esta palabra que dice arrepentir de sus pecados y volver a Dios. Porque no solo se trata de querer dejar de hacer las cosas mal, ¿no?, querer dejar de hacer el pecado, se trata de volver a Dios. Muchos piensan que el arrepentimiento solo es dejar de hacer lo malo. La iglesia tradicional enseña eso, pero nosotros enseñamos que se trata de volver a Dios específicamente, de poner tu mirada en Él, poner tu corazón en Él, de arrepentirte de la vida que has tenido sin Dios.
y empezar a tener una vida con Dios, ¿no? Con que Dios guíe tu vida y gobierne todo tu ser, ¿no? Y el bautizo es un símbolo de eso, donde tú dejas atrás o dejas en el agua absolutamente tu vida pasada y todo lo que has sentido, vivido, pensado, creído, y resucitas, así como hizo el Señor Jesucristo, o sales del agua como una persona nueva. Y eso era para los discípulos lo que significaba el verdadero arrepentimiento. Y algo muy importante es que no podemos recibir el regalo del Espíritu Santo, o no podemos recibir el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas o verlo manifestarse, y no podemos tener una relación con Dios incluso si no nos arrepentimos o si no queremos cambiar la vida que nosotros tenemos, ¿no? Hechos 19, 18, 19. Dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Qué importante es confesar nuestros pecados, qué importante es abrir tu corazón a Dios, ¿no? Tener una intimidad con Él y poder realmente acercarnos a Dios. Realmente, como dice acá, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Realmente ellos se nota que tuvieron un arrepentimiento no solamente de su boca, sino que ellos lo hicieron visible a los ojos de todas las personas y realmente lo hicieron, o sea, lo hicieron, ¿no? Lo hicieron en sus vidas, lo materializaron, exacto. Y creo que eso también tiene para Dios un valor muy, muy grande de parte de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que creer no es fe hasta que nosotros actuamos en favor de lo que nosotros creemos. Entonces la fe siempre nos va a impulsar a hacer algo, la fe siempre nos va a mover. Y cuando nos arrepentimos y dejamos de creer en lo que creíamos antes y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, eso tiene que llevarnos a hacer obras que nos alejen de lo malo, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque me parece que esto sucede en Éfeso si no estoy mal, y en la ciudad de Éfeso muchos eran practicantes de brujería, practicantes de hechicería, y solo con la predicación de los apóstoles y vieron la gloria de Dios, de muchas personas cómo eran liberadas de demonios por estas prácticas, y dejaron todo eso para seguir a Cristo. Eso es alucinante. No sé si me gustaría ver eso el día de hoy en algún momento, pero me encantaría ver algo así, no sé si hechicería, pero sí de personas que puedan arrepentirse de esa manera, ¿no? Hechos 17:30 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Otra vez este concepto de no solo es cuestión de dejar de hacer lo malo, sino es cuestión también de volver a Dios, de poner tu corazón en Él, de acercarte a Él, de dar vuelta, de entregar tu vida a Dios y a Jesucristo. De eso se trata el arrepentimiento. Antes no vivía con Dios y ahora quiero tener a Dios en mi vida y que Él gobierne toda mi vida, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas que predicaban los apóstoles, pero no era todo. Obras buenas. Hechos 26:20. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. O sea, aquí lo que entendemos es de que no solamente se trata de que nosotros nos arrepentamos, ¿no? De que digamos, Señor, ya yo estoy arrepentido de mis pecados. No, tenemos que tener un fruto que nazca de nuestro corazón, de nuestras intenciones, que querramos realmente interiorizar ese arrepentimiento para, como dice acá, por medio de las cosas buenas que hacen, ¿no? Volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Y por medio de las cosas buenas que hacemos, y por las buenas intenciones y por lo que está en nuestro corazón hacer, lo que Dios pone en nuestro corazón hacer,
los frutos que tengamos, vamos a ver un buen arrepentimiento en nuestra vida. Amén. Yo veo acá algo muy interesante con respecto a la iglesia, ¿no? Muchas veces la iglesia predica en contra del pecado, pero no predica a favor del amor, ¿no? O se olvida de predicar a favor del amor por estar muy enfocada en predicar en contra del pecado. Entonces sí, arrepentirse se trata de dejar de hacer lo malo, pero no solo eso, se trata también de empezar a hacer lo bueno y empezar a amar. Ese es el objetivo y eso es lo que nos va a llevar el Espíritu Santo a hacer, que empecemos a hacer obras buenas, ¿no? Un amor materializado, un amor que podamos actuar a favor de las personas para que sean salvadas, sanadas, para que puedan tener paz, para que puedan tener provisión y puedan recibir el amor de Dios. Entonces, no solo se trata de dejar de hacer lo malo, y a veces nosotros como cristianos nos enfocamos mucho en eso, sino se trata de empezar a hacer lo bueno, y ese es el verdadero arrepentimiento, de empezar a amar, empezar a hacer las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso amar a nuestros enemigos, que es sumamente difícil, y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, el fruto, como decía Daniela, de un arrepentimiento genuino son buenas obras. ¿Qué más predicaban los apóstoles? La resurrección de Jesucristo. Pedro a los judíos, dice Hechos 2:32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Yo me doy cuenta aquí que realmente los judíos siempre estaban en contra de lo que Pedro y Pablo y cualquier discípulo que seguía a Jesús, ellos siempre estaban en desacuerdo total. Pero Pedro nunca, y creo que ningún apóstol, ni Pablo, no se cansaban de realmente decir que el mensaje era la resurrección de Jesucristo. Y eso era como que la idea principal de todo su mensaje. Amén. Y eso es increíble, ¿no? Y hasta ahora es un principio que es fundamental para Amén. Todos los cristianos. Amén. Sí, totalmente. Ahora, de repente para los judíos no era tan chocante escuchar que Dios resucitara, porque ellos en el Antiguo Testamento hay muchas historias acerca de que Dios resucitaba muertos. No sé si muchas, pero sí hay un par de historias. Entonces, de repente escuchar esto para los judíos no era tan chocante, pero para los griegos y para el mundo gentil sí era muy, muy chocante. Entonces Pablo no se amilanaba, Pablo no tenía miedo de dejar de decir que Jesucristo había resucitado. Y él en Hechos 17:31 le está hablando a los de Atenas. Atenas era la ciudad principal de los griegos. Y él les dice, pues Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado. Y lo demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. O sea, Pablo no dejaba de decir las buenas nuevas, que es que Dios ha resucitado a Jesucristo, incluso a los gentiles, que de repente era más difícil convencer de que alguien había resucitado, pero los apóstoles predicaban esto porque ellos lo habían visto, ellos tenían esta convicción tan real. Pedro lo había visto, había tocado sus manos con huecos, lo había visto crucificado y lo había visto luego de haber muerto. Pablo se encontró con él camino a Damasco y tuvo un encuentro con Jesús después de haber sido asesino de cristianos. Entonces, me gusta mucho esto porque nosotros tenemos que predicar a Jesús, pero para eso tenemos que encontrar al Jesús resucitado, ¿no? Tenemos que tener esta convicción de que Jesús ha resucitado, pero eso lo vemos cuando vemos a Jesús resucitándonos a nosotros, creo. Sí, eso es cierto. No sé qué opinas. ¿Jesús está resucitado? Sí, realmente es lindo cuando tú, al pasar de los años, te das cuenta, ¿no? Que realmente el mensaje es la resurrección de Jesucristo. Amén. Realmente piensas, interiorizas y el Señor te ministra, ¿no? Porque muchas veces dejamos de lado realmente por qué creemos en Cristo, por qué realmente estamos aquí predicando. Y es que yo recién, ya después de muchos años,
me he dado cuenta que realmente esto es el mensaje, Amén. la resurrección, y creo que es lo que más Amén. me está acercando a Cristo en Wow. estos momentos, y estoy pudiendo también entender muchas cosas que quizá yo tenía una idea equivocada, ¿no? Y que Amén. decía, no, porque yo creo en Cristo, porque Él es mi Padre, porque Él me ama, pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y eso es Necesito. increíble. Amén. Ya que sí que hay que seguirlo predicando. Amén. Hay que seguir predicando la resurrección de Jesucristo y sobre todo, yo cuando veo a Jesucristo vivo en mi vida, cuando veo el cambio que está haciendo en mi vida, ¿no? La resurrección de mi corazón, cuando veo que Él ha tocado mi corazón, cuando veo que me ha traído paz, cuando veo que ha transformado la vida que tenía a la vida que tengo hoy, entonces eso me hace ver claramente que Jesucristo sigue vivo. Amén. Sigamos. ¿Qué más hablaban? Ellos hablaban de la salvación, pero acá tenemos que enfocar bien qué era salvación para ellos, porque para ellos no era la salvación tradicional que nosotros hemos pensado hasta el día de hoy, que es la salvación del infierno. Para ellos la salvación era un concepto mucho más amplio que eso, mucho más trascendental. Hechos 2. Vamos a leer Hechos 2:40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato, y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Salvo, soso, en griego significa salvar, sanar, curar, preservar, mantener seguro y sano, rescatar de un peligro o destrucción, liberar. En las culturas primitivas se traduce como dar una vida, dar nueva vida y producir un corazón nuevo. Acá vemos cómo Pedro le dice a la gente, ¿no? ¿De qué se va a salvar? No está hablando sobre el infierno directamente, lo que él está diciendo es de esta generación perversa. Entonces, esta generación o la maldad o el pecado nos va a llevar hacia un lugar de sufrimiento, de dolor. Esta generación nos va a llevar a seguir esta generación o seguir los caminos de esta generación, nos va a llevar a destruirnos a nosotros y destruir lo que está alrededor nuestro, ¿no? Porque ese es el fruto del pecado. Entonces, cuando Pedro les está diciendo en este momento, sálvense de esta generación, está utilizando la palabra soso, que es el griego que significa lo que dijo Daniela, y lo que les está diciendo es tengan una vida nueva, tengan un corazón nuevo, un ser interior renovado, un ser interior cambiado, ¿no? Y en Hechos 28, el apóstol Pablo dice esto: así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Y acá la palabra salvación que utiliza el apóstol Pablo es soterión, o la palabra que proviene de la palabra soteria, ¿no? que está en griego. Significa rescate, seguridad, liberación, entrega, salida, preservación. Es una palabra del todo inclusiva, que significa perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate, liberación y restauración. La salvación en Cristo abarca al ser humano en su totalidad, que significa que cuando Jesucristo llega a tu vida, salva tu cuerpo, salva tu mente, salva tu corazón, tu espíritu, tu alma, te salva integralmente. De repente la salvación de nuestro cuerpo no la vemos tanto, ¿no? Pero el día que resucitemos, ahí veremos que Jesucristo nos va a dar un cuerpo renovado, dice la Biblia, un cuerpo celestial, pero el cuerpo que Él tiene, como Él ha resucitado. Entonces, la salvación es integral, no solo es sobre el infierno o sobre la condenación eterna. En algún momento hablaremos bien acerca del infierno, pero lo que les puedo decir hasta ahorita es que la Biblia utiliza un lenguaje bien simbólico, y básicamente el infierno es estar separado de la presencia y la gloria de Dios, y todo lo bueno viene de la presencia y la gloria de Dios. Entonces, si estás separado de todo eso, te quedas con un lugar donde es el infierno, pero no necesariamente tiene que ser literal fuego. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es lo que yo creo, no tiene que creer lo que yo creo. Pero el punto es acá que lo que queremos decir es que los apóstoles predicaban una salvación integral, una salvación de todo el ser humano. Sigamos. Esta predicación tenía un efecto multiplicador, y lo que nosotros creemos es que Dios sí quiere que la iglesia crezca y la iglesia se multiplique.
Dice en Hechos 12:24, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Hechos 6:7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Aquí cuando yo leí esto, yo dije, o sea que casa por casa. O sea, y yo decía, me llamó muchísimo la atención este versículo porque aparte de estar ellos en la iglesia, se tomaban el trabajo de ir casa por casa. Terminaban una casa, tocaban el siguiente timbre y se iban a la siguiente. Bueno, en ese entonces no sé si había timbre, creo que había unas cositas que hacían sonido. Pero me llamó muchísimo la atención porque yo dije, ¿cómo llevar realmente este principio multiplicador, este efecto multiplicador a hoy en día, ¿no? Quizás sí lo hacemos porque ahora, bueno, tenemos redes sociales, tenemos muchos medios digitales que nos permite ir casa por casa, ¿no? Y eso es lo lindo de ahora, ¿no? Pero en ese momento, o sea, qué lindo el corazón de estos hombres de ir a cada hogar para compartir el evangelio de Cristo. Qué lindo ese corazón de cada uno de ellos. Sí. Hechos 19:20 dice, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. O sea, lo que queremos decir es que la predicación de los apóstoles sí tenía un efecto poderoso, multiplicador. No todos aceptaban la predicación de los apóstoles, porque el que ha decidido creer no va a creer en realidad, por más que le des 1000 razones para que crea o argumentes 1000 cosas, pero sí había un efecto multiplicador porque sí hay personas en la calle que están buscando de Dios, que quieren encontrar una palabra de aliento, que quieren poner su esperanza en algo, pero están poniendo su esperanza en cosas equivocadas. Creo que nuestro trabajo es seguir predicando la palabra de Dios, así como lo predicaban los apóstoles. Seguir hablando de que hay salvación para las personas, que hay perdón, que hay sanidad, que se deben dejar la vida pasada que tienen, pero el Señor les promete una vida mucho más hermosa y maravillosa. Entonces, esto, si lo hacemos con un corazón, como decía Daniela, con el corazón con el que hacían los discípulos de esa época, va a tener un efecto poderoso y un efecto multiplicador en este mundo. Y Hechos 9:31. Dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Amén. Entonces, es predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Número 3. El servicio a los más necesitados como el segundo ministerio más importante. Ajá. Hechos 6 del 1 al 4. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. Y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Bien, acá yo veo algo increíble, ¿no? Que los apóstoles estaban tratando de hacer todo, pero las dos cosas que trataban de hacer era predicar la palabra, estar en oración y servir a las personas, servir a los más vulnerables. Ellos servían comida a las viudas, dice este versículo, ¿no? Las viudas eran mujeres que se habían quedado solas, que no tenían familia, que no tenían nadie que las sustente, y por lo general no trabajaban, entonces tenían muchas necesidades, y los apóstoles, y también vemos más adelante cómo la iglesia del primer siglo se hace cargo de las viudas de las ciudades donde estaban. Entonces, acá resulta que los griegos cristianos, vamos a admitir que Raíz está llegando,
Los griegos cristianos empiezan a quejarse con los cristianos de habla hebrea, o sea, los judíos, los apóstoles en realidad, porque no estaban atendiendo bien a las viudas. Entonces, de ahí se organizaron, y eso es lo que a mí me gusta mucho, porque de aquí nace, para mí, el segundo ministerio más importante después de la predicación de la palabra y la oración, que es la ayuda a los más necesitados y a los más vulnerables. Los apóstoles continuaban con la enseñanza de Jesucristo de amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo como a ti mismo, de hacer a los demás como te gustarían que te hagan, que esas son las cosas que el Señor Jesucristo les enseñaba a sus apóstoles, sobre todo cuando les lavó los pies y se puso como, lavar los pies era la labor del siervo más insignificante de la casa, y el Señor hizo esto con sus apóstoles para demostrarles que nuestra misión es restaurar este mundo con actos de amor, con actos de servicio. Entonces, para mí el segundo ministerio más importante de la iglesia, además de la predicación del evangelio, de la oración y de la relación con Dios en comunidad, es la ayuda y el servicio a los más vulnerables, ser un brazo fuerte para los que son débiles, ¿no? Amén. Sigamos. Organización. Hechos 6:5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Acá hay algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta, que es, a causa de estas situaciones la iglesia se empezó a organizar. Porque al principio no estaba organizada, al principio era ya todo la presencia de Dios, el Espíritu Santo, sanar enfermos, explicar el Evangelio, todo. Pero necesitaban una organización para todas las cosas que iban a hacer. Entonces, la primera vez que vemos que la iglesia se organiza fue cuando reemplazaron al apóstol Judas por otro apóstol. Y esta es la segunda vez donde eligen a otros líderes para atender a las viudas y a las personas vulnerables, ¿no? Entonces, sí es necesaria la organización en la iglesia, sí es necesaria poder dividir y separar algunos ministerios y que puedan ser liderados por otras personas que, como dice el Evangelio, ¿no? Que sean llenos del Espíritu Santo o que tengan una relación genuina y que tengan frutos del Espíritu Santo, ¿no? Consejos de los apóstoles, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. También podemos ver en 1 Corintios 12:5, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios, ¿no? Creo que aquí se ve también cómo los discípulos, como Pedro y Juan, ellos querían ir a seguir sirviendo a otras personas, ¿no? A seguir predicando el Evangelio. Amén. Esta parte es interesante porque aquí vemos que hay un gobierno de los apóstoles sobre toda la iglesia, ¿no? Cuando Pedro y Juan que van y predican, fueron enviados ¿por quién? Por los apóstoles, o sea, no trabajaban juntos, no era un consejo, era un grupo de los 12 que Jesucristo les había dado, les había entregado la misión y la autoridad para regir sobre la iglesia. Entonces, aquí vemos que había una dirección de estos 12 apóstoles de Jesucristo, y cómo envían a Juan y a Pedro, como dijo Daniela, porque querían ir a predicar a Samaria, ¿no? No se mandaban solos, sino respetaban la jerarquía y respetaban incluso los procesos que tenían, porque desde ya tenían procesos, ¿no? Y cuando dice hay distintas formas de servir, se refiere que hay distintos tipos de ministerios, donde todos podemos servir, pero siempre va a ser bueno tener organización, jerarquías, respeto por el liderazgo, obediencia al liderazgo donde servimos, ¿no? Eso creo que es bien importante. Continuemos. Comunicación asertiva. Hechos 2:4. Cuando cayó el Espíritu Santo. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad.
En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaron. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo cretense y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Nosotros creemos de aquí, nos podemos dar cuenta de que Jesús, que el Señor quería extender su mensaje, ¿no? Obviamente cayó el Espíritu Santo sobre ellos y pudieron tener esta experiencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero acá nosotros podemos ver de que por medio de todos estos idiomas que estaban fluyendo a través de todos los presentes, como dice aquí en la Escritura, podían entender muchísimos idiomas que aquí los mismos los vemos mencionado, ¿no? Y que así la palabra y el evangelio podría extenderse y todos podían entender lo que se estaba diciendo. Wow, eso para mí, lo que acabas de decir, Daniela, es una de las cosas más cruciales del evangelio y una de las cosas más importantes. Poder hablarle a las personas en su propio idioma, ¿no? Desde que llegó el Espíritu Santo, su intención era hablarle a las demás personas en su propio idioma para que puedan entender acerca del Evangelio. Y lo que sucede mucho en la iglesia es que a veces creamos nuestro propio idioma, ¿no? A veces empezamos a hablar incluso del púlpito o no sé, de algún lugar, empezamos a decir la unción, el fuego de la gloria de Dios, no sé, lo que sea. Y empezamos a hablar otro idioma, varoncito, el Señor te bendiga, siervo, o sea, no sé, pero llegamos a crear nuestro propio mundo y a crear nuestro propio idioma porque entre comillas, nos santificamos mucho o nos separamos mucho del mundo, tanto que dejamos de hablar como en su idioma o dejamos culturalmente, hay una barrera tan grande y tan diferente que desconectamos con ellos, ¿no? Esto pasa mucho con los adolescentes y con los jóvenes que empiezan a crecer en otro mundo, con otra tecnología y empiezan a adquirir otras habilidades y otros idiomas culturales, y si no les llegamos a hablar en su idioma, yo creo que los vamos a perder, ¿no? Entonces es importante que a todos, desde que nació la iglesia, la intención del Espíritu Santo, la intención de Dios era que todos oigan las obras y las maravillas de Dios en su propio idioma, ¿no? Esto es como un contraste también, ¿sabes qué?, de la Torre de Babel, donde todos se dispersaron y se desunieron y se fueron, ¿no? Cuando cae el Espíritu Santo y la gloria de Dios, quiere traer a todos y a cada uno en su propio idioma. Hay mucho que hablar de este punto, y los apóstoles, incluso Jesucristo, fueron intencionales a la hora de hacer eso, ¿no? No voy a leerlo, pero Pedro, por ejemplo, le hablaba a los judíos y él sí traía el Antiguo Testamento y les hablaba a través de la ley de Moisés y los libros de los profetas para poder explicarles acerca de Jesucristo. Pero en cambio, el apóstol Pablo en una ocasión está en Atenas, que era una ciudad, que era la ciudad principal de Grecia, y lo que hace es algo magistral, algo alucinante, porque en Atenas tenían adoraban a un Dios no conocido y había un templo que se llamaba para el Dios no conocido. Entonces, cuando Pablo empieza a predicar, las personas se acercan, ¿no? Y le dice, queremos escuchar lo que está diciendo, ¿no? Mejor se lo leemos en Hechos 17, 21, 23. ¿Tú lo puedes leer? Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido.
Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Me parece muy interesante porque en realidad este Dios no conocido no era al Dios Yahvé, o lo habían hecho intencionalmente para adorar al Dios Yahvé. Pero Pablo utiliza esto para poder llegar a los atenienses, para poder captar su atención. Y luego de eso, Pablo en Hechos 17:28, él continúa su discurso y él dice: pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hechos de oro, plata o piedra. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está utilizando un poema, dos poemas en realidad, de Oráculis de Himéndenis y el poema de Faenomena de Aratus. Eran poemas muy conocidos en ese tiempo y muy, muy conocidos para los griegos. Eran griegos filósofos y pensadores que habían escrito estos dos poemas, y él agarra estos dos poemas y se los explica porque los griegos estaban muy familiarizados con esta información para poder llevarles el evangelio. Pero yo quiero que se den cuenta que acá Pablo no agarra Biblia. Pablo no agarra para nada la Biblia. Él les empieza a contar con su propio idioma las cosas, y luego le empieza a contar su experiencia con el Señor Jesucristo. Esto se vuelve común en Pablo, incluso en Tito 1:12, sí, 1 Corintios 15:33, Pablo utiliza otros poemas para poder alcanzar a las personas que dirigían esas cartas, que por lo general eran griegos. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar sobre la película El Rey León, o la película de, no sé, cualquier película que se me ocurra, o alguna historia que he escuchado, que es parte de la cultura, que todos conocen, lo que trato es básicamente esto, es poder hablar a las personas en función a su idioma. Y creo que esto es lo que hacía Jesucristo también con las parábolas, ¿no? Él utilizaba, las parábolas estaban cargadas mucho de elementos de la época, de lo que vivían las personas en ese tiempo, ¿no? Y creo que esa es la forma de predicar. Creo que es la forma de hablarle a los jóvenes, por ejemplo, con un idioma común, con un idioma que ellos puedan entender, un idioma creativo, ¿no? Aquí vemos cuán creativo era Pablo para agarrar estos temas y poder expresarlos para que alcanzar a su público objetivo. Yo creo que en realidad podemos elegir cualquier herramienta o medio que nos permita llegar a una persona de cualquier forma, ¿no? No necesariamente hablándole como una vez escuché a un pastor que decía, porque que fuera así a nuestros hijos le habláramos porque vosotros sois Reina Valera. Y habláramos así, ¿no? Con el idioma Reina Valera. Con ese idioma Reina Valera, realmente nos mirarían así como diciendo, ¿sabes qué estás hablando, no? Y creo que el Señor lo que quiere es realmente que podamos comunicarnos de una forma simple, una forma íntegra, como somos como cada uno de nosotros, real, no con caretas o con cosas que nos hagan ver santos y cosas así, ¿no? Debemos de realmente transmitir la palabra de Dios como nosotros mismos somos. Claro. Y con mucha... al mismo nivel, ¿no? De las personas, ¿no? Que sepan que somos seres humanos como ellos y que hemos encontrado lo maravilloso en nuestra vida, pero lo maravilloso no somos nosotros, sino Jesucristo. Exacto. Amén. Muy bien, sigamos. Compañerismo, amistad, amor y comunión. Este punto a mí se me había pasado desapercibido, pero mi linda esposita me hizo énfasis en esto. ¿Sí? Dice Hechos 1 del 13 al 14. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaron. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús. Varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Acá vemos, mira que dice que estaban constantemente unidos en oración. Qué lindo, ¿no? Como realmente ellos quizá no eran
familia carnal, por así decirlo, sino eran familia espiritual, eran como nosotros somos ahora, ¿no? Ayer creo que fue el Día de la Familia, ¿no? O anteayer, y en realidad yo decía, wow, yo me acordaba en verdad de todos ustedes, y yo decía, y relacionaba eso con lo que dice la Biblia, ¿no? Que todos eran realmente una familia, y en esa época es loco porque tú lees y dice que ellos compartían sus cosas con sus hermanos. Sí, eso está más adelante. Y bueno, eso está más adelante, pero ya me emocioné, entonces ya lo dije. Y dice también de que las cosas mías, por ejemplo, eran de Raiza, y las cosas de Raiza eran mías, no mentira. Entonces, y de eso se trataba. Entonces dice, y bueno, aparte de las cosas materiales, ellos también estaban unidos en oración siempre, en todo momento, y se juntaban para orar, y eso es lo más lindo, y no solamente para orar, sino para hacer muchas cosas. Amén. Este versículo, Hechos del 1 al 13 y 14, me parece que es un capítulo, unos versículos antes del derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2. Yo creo que el derramamiento y el poder sobrenatural del Espíritu Santo viene cuando la iglesia está unida. O sea, va a haber avivamiento real en nuestra iglesia cuando toda la iglesia esté unida. Va a haber avivamiento real en nuestro país cuando todos estemos unidos y tengamos un solo corazón, y ese corazón esté encendido por el Espíritu Santo, ¿no? Hechos 2, del 42 al 46. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con ellos, en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Eso es justo lo que hablaba. ¿Cómo podemos trasladar eso a esta época, ¿no? Lo que acabo de leer, trasladarlo a esta época. Quizás no lo hacemos de esa forma, pero yo sé que nosotros siempre nos estamos ayudando, yo sé que siempre estamos apoyándonos unos a otros, yo sé que si en algún momento algo nos falta a cada uno de nosotros, yo sé que no vamos a dudar ninguno de nosotros en darle una mano y en apoyarlo. Y creo que esto es algo que sigue permaneciendo hoy en día en la iglesia, y en cada uno de nosotros, y no debería esto de cambiar. Sí, me gusta mucho este versículo porque habla de, mezcla varias cosas, ¿no? Pero el punto central es esta unidad que había en la iglesia, esta preocupación que había por lo demás. Si tú tenías necesidad, iban y buscaban la forma en ayudarte, vendían incluso sus cosas para poder ayudarte, ¿no? Y adoraban a Dios en el templo cada día, se reunían con gozo y generosidad, con gran gozo y generosidad, con bastante alegría, es lo que dice la Biblia. Entonces, en realidad también la armonía, el amor trae alegría, y la iglesia debe ser ese lugar, debe ser un lugar de gozo, de alegría, de donde se comparta con bastante generosidad, donde se ayude al necesitado, donde se preocupen unos por otros. Y lo que me gusta mucho de este versículo es que nos dice que la iglesia no era el lugar, porque si se dan cuenta, se reunían en miles de lugares. La iglesia eran las personas generosas, con gozo, y que se amaban entre ellas, ¿no? Entonces, esa es la iglesia. Ahorita no estamos yendo a adorar a Dios en un solo lugar, pero en nuestro corazón adoramos todos juntos a Dios y nos mantenemos conectados y seguimos siendo la iglesia justamente por eso, ¿no? Y finalmente, Hechos 4, del 32 al 34 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, es decir, tenían una sola visión, un solo corazón, un solo deseo, que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían, sobre todo con los más necesitados, ¿no? Yo no creo que esto sea exactamente para estos tiempos, pero podemos aprender mucho de eso, de que compartían con los más necesitados, con lo que tenían, y eso la verdad que es maravilloso, ¿no? Es hermoso, ese sacrificio que hacían unos por otros. Muy bien, 7. Mentoring y discipulado. Vamos a ir.
Hechos 9, 26, 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Aquí es cuando Pablo, bueno, que era Saulo, había tenido ese encuentro directo con Jesús. Y acá vemos de que Bernabé lo lleva, ¿no? Lo abraza, lo acoge, le dice, vamos, yo te voy a llevar, a pesar de que él tenía un poco de miedo, porque sabía de que Pablo había hecho cosas malas contra los cristianos anteriormente, ¿no? Pero eso no impidió de que él lo acogiera y le dijera, ¿sabes qué? Vamos a tal lugar, y lo acompañara en este camino de llevarlos a donde Jesús lo estaba, el Señor le estaba indicando, ¿no? Y creo que también nosotros debemos hacerlo con cada persona nueva que llega a los caminos del Señor. Así es. Yo creo mucho eso, que la iglesia tiene que preocuparse por las nuevas generaciones, por las personas que empiezan a conocer al Señor y enseñarles a hacer, así como hizo Bernabé, ¿no? Pablo había sido asesino de cristianos y había tenido una conversión dramática. Y todo el mundo huía de Pablo porque creían que se estaba infiltrando en la iglesia, e incluso seguramente los apóstoles. Pero Bernabé tuvo este corazón maravilloso para acercarse a él, como dijo Daniela, y llevarlo, ¿no? No es la única historia en la iglesia, vemos bastante esto en Pablo y Timoteo, ¿no? La relación que tenía Pablo y Timoteo. Pablo, en uno de sus viajes a Listra, conoció a la familia de Timoteo y lo vio a Timoteo, y Timoteo tenía un buen nombre, dice la Biblia, la gente hablaba bien de Timoteo y era súper joven. Entonces Pablo lo que quiso hacer es llevárselo consigo y le enseñó todo lo que sabía y le entregó todo, ¿no? Lo mentoreó, y Timoteo terminó siendo uno de los líderes tan importantes de la segunda generación, de los que no habían visto al Señor resucitado y que continuó esta labor con la iglesia, ¿no? Incluso en Filipenses 2:20, esto es lo que dice Pablo de Timoteo: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. En 1 Corintios 4:17, para reforzar, dice, por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo, así como lo enseñó en todas las iglesias, en todas partes. Esto me parece alucinante, porque Timoteo era un Pablito, pues. Sí, fue así, Pablo y después Timoteo, y bueno, ya Pablo obviamente tuvo la presencia del Espíritu Santo, pero también fue enseñado por otras personas. Así es, por Bernabé, como vimos, ¿no? Y como Timoteo siguió, incluso en 1 Corintios 4:17 me gusta mucho cuando dice, así como yo lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Entonces había reproducido en Timoteo. Y esto me parece crucial en la iglesia, que podamos no solo dedicarnos a hacer lo que tenemos que hacer, sino también pensar y trabajar para la siguiente generación, hacer este puente para que la siguiente generación no pase por lo que nosotros pasemos, sino crezca aún más, ¿no? Y se pare encima de lo que nosotros ya hemos construido. Y así deben ser todas las generaciones. Yo veo acá un enfoque a la juventud muy importante, una preocupación de parte de la iglesia hacia ellos, ¿no? Y tenemos que ser muy conscientes de que no somos, no vamos a estar toda la vida nosotros, y que debemos hacer esa transición de liderazgo hacia los más jóvenes, ¿no? Y esta historia de Juan Marcos, que también es alucinante, Bernabé y Saulo viajaban por todos lados juntos, y en un momento también se llevaron con ellos a Juan Marcos. En Hechos 13:5 dice, allí en la ciudad salamina fueron a las sinagogas judías y predicaban la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Acá, si no me equivoco, estaba Pablo y estaba Bernabé, ¿no? Estaban los dos, y acá vemos como
Juan Marcos fue como su asistente, o sea, fue como quizá la persona que vemos en la iglesia que está ayudando en las cosas más, por ejemplo, no sé, llamar a los nuevos, o quizá la persona que va temprano para poner las sillas, o quizá en los detalles más pequeños, puede ser Juan Marcos, ¿no? Porque él dice que iba como su asistente. No sabemos de qué forma quizá él les llevaba el agüita, ¿no? Como a veces como le hacía masajes, como yo a veces le traigo la agüita a mi esposo, soy su asistente. Entonces, hacía él ese tipo de cosas y de verdad eso es un servicio también al Señor. Entonces, de esa forma él iba aprendiendo y iba mirando y iba viendo lo que otras personas hacían y predicaban, ¿no? Y de esa forma también podemos nosotros hacerlo. Y si en algún momento nosotros también queremos seguir aprendiendo, tenemos que hacer las cosas más sencillas que se hacen en la iglesia. Así es, totalmente. De eso se trata justo también el mentoreo, ¿no? De poder reproducir esta capacidad de servicio que tuvo incluso Jesús, ¿no? Ahora, hay algo muy interesante con Juan Marcos que se los voy a contar. Es que en un momento Juan Marcos se aburrió de todo lo que estaba pasando en los viajes de Pablo y Bernabé y los abandonó. Los abandonó de ese viaje y se fue. Regresó a Jerusalén porque era de Jerusalén. Entonces, después de muchos años, Pablo y Bernabé se vuelven a unir y dicen, bueno, vámonos de viaje de nuevo a visitar a todas las iglesias que hemos visitado en todo Asia. Entonces, están de acuerdo, los dos ya vamos, nos dijeron, pero Bernabé le dice a Pablo, quiero llevar a Juan Marcos. Y Pablo se molestó. Y tuvieron una discusión tan grande que se separaron los dos, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Entonces ahí empiezan los viajes de Pablo con Silas. Y Pablo parecía que tenía este carácter bien impulsivo, ¿no? Esta falta de perdón. Pero Bernabé ya lo habíamos visto en el principio cuando agarró y tomó a Pablo y tenía este corazón perdonador y dar nuevas oportunidades. ¿Qué tal? Debemos, yo pienso, tener este corazón de Bernabé con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones se van a equivocar un montón, van a cometer errores, así como tú y como yo hemos cometido en nuestras vidas un montón. Pero gracias a Dios por esos Bernabé que nos han tenido paciencia y nos han seguido jalando hacia el Señor. Resulta que la historia de Juan Marcos no termina ahí. No sabemos qué sucede, pero se llega a reconciliar con Pablo, y Pablo en 2 Timoteo 4:11 dice eso, después de muchos años, dice, solo Lucas está conmigo, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Al parecer Pablo se arrepintió de lo que había dicho acerca de Juan Marcos y vio cómo había crecido este joven, cuán dispuesto estaba de servir al Señor. Juan Marcos de repente había cambiado su actitud acerca del servicio, y ahora Pablo tenía este concepto de él, que será de ayuda en mi ministerio. Ahora les cuento esto, que si Bernabé no hubiera sido así con Juan Marcos, el Evangelio de Marcos no lo tendríamos, no existiría, porque este Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio de Marcos, y Marcos es un evangelio muy importante en la Biblia, no saben cuán importante, es uno de los más chiquitos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque Lucas y Mateo utilizaron Juan Marcos para escribir su evangelio. Entonces, no tengamos temor de abrazar a personas nuevas que están creciendo con el Señor y a mentorearlos y a recibirlos y a tenerles paciencia, ¿no? Y buscar agregar en ellos valor y creo que de esta manera es que la iglesia crece de forma sana y vamos a poder tener continuidad con lo que estamos construyendo. Muy bien, 8. Aceptación, sí, prejuicios. Esto lo quiero leer yo. Miren Hechos 13:1, dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía, eran profetas, maestros y líderes de Antioquía de Siria, se encontraban Bernabé, que ya hemos hablado de él, Simeón, llamado el Negro, es decir, era negro, no sé si se puede decir eso bien, pero era negro. Lucio de Cirene, que quedaba en África, era un africano. Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo. Qué alucinante, porque Bernabé era un judío igual que Saulo, pero tenemos a Simeón, que era negro. Tenemos a Lucio, que era el africano, y a Manaén, que se codiaba y que había crecido con la aristocracia judía, que seguramente venía de una familia muy rica, y seguramente él era muy rico, pero estos eran los maestros
y profetas de Antioquía, totalmente diferentes, completamente diferentes socialmente, completamente diferentes en educación, completamente diferentes de procedencia, de raza. Y esta debe ser la iglesia, sin prejuicios, una unidad y diferencia y pluralismo entre razas, entre sociedades, en educación, que todos se vean de la manera igual, dándose el mismo valor y la misma aceptación incondicional y ese mismo amor incondicional que el Señor nos ha mostrado a todos. Esa debe ser la iglesia el día de hoy. No sé qué opinas tú. No, obviamente que sí, ¿no? Porque vemos siempre que hay en la iglesia hay discriminación. Discúlpeme, pero hay discriminación. No, o sea, en general, no nos damos cuenta, pero siempre, y más que nada siempre pasa con las personas adultas, no quizá con las personas de nuestra generación, pero quizá con nuestros padres. Yo he visto que sí hay una cierta discriminación, o quizá te dicen, oye, no, ten cuidado, no te vayas a juntar con tal, porque por su trabajo, quizá por donde vive, o quizá los mismos padres, cuando ven a sus hijos, a una señorita que tiene una buena carrera, que se enamora, no sé, de alguien que no pudo estudiar. Entonces, hay estas cosas suceden en la iglesia, suceden, y realmente cómo llegar a estas personas que no han podido entender realmente cuál es el mensaje de Cristo, ¿no? Que no hay que hacer acepción de personas ni discriminar a ninguna persona, Así porque es. Jesucristo nos dice que a todos igual. Amén. El Entonces, mismo valor. El mismo valor. La misma Entonces, y las mismas bendiciones, el mismo perdón, absolutamente todo, el mismo Dios, todo por igual. Y cómo hacer que eso también llegue a la iglesia de hoy en día, ¿no? Amén. Yo creo que enseñándolo, difundiéndolo y sobre todo mostrándolo, no hacer acepción de personas entre nosotros, no hacer acepción de personas porque alguien te cae mal, porque es diferente a ti. Yo siempre creo, ¿no?, que cuando tratemos diferente a las personas que son diferentes a nosotros, en verdad yo siento que hemos fracasado con el Evangelio, ¿no? El Evangelio no debe hacer diferencias porque Dios no hace diferencias. Y nuestro punto o la visión que nosotros debemos tener es como tener el corazón del Señor Jesucristo. Bueno, sigamos. En Hechos 10, del 10 al 15, dice, Pedro estaba orando al Señor y tuvo mucha hambre. Y me parece muy graciosa esta historia, porque Pedro tiene hambre y tiene una visión, y esta visión es la que tiene. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Me parece gracioso que Dios juegue con este tema porque Pedro está con hambre y le muestra una visión que le dice, come, ¿no? Creo que esto fue un antes y un después para Pedro, completamente, ¿no? Sí, porque lo que sucede es que los judíos creían que ciertos animales no se debían comer, y si ellos comían esos animales se volvían impuros. Entonces, en esta visión Dios le está diciendo, no, tú no llames impuro si Dios lo ha hecho limpio. ¿Qué significa? Luego de esto, Pedro tiene que ir a la casa de un centurión, de un romano, un soldado romano, y para los judíos es algo abominable, porque los extranjeros eran considerados como la peor basura del universo para los judíos, y entonces estar en su casa era algo terrible. Pero este soldado tenía un corazón bueno y oraba y buscaba a Yahvé y buscaba al Señor, al Dios de los judíos. Y dice la Biblia que cuando Pedro está en su casa, el Espíritu Santo cayó sobre todos y fueron llenos del Espíritu Santo todos los gentiles o todos los extranjeros que no eran judíos. Entonces, Dios nos enseña esto, y Pedro dice algo muy importante, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no la hace, nosotros tampoco tenemos que hacerla. No debemos señalar
a los demás porque son diferentes a nosotros. No debemos señalar a los demás porque culturalmente son diferentes, ¿no? Les gustan otras cosas. Y también por un pecado, quizá, por Exacto, algo sí. que hayan cometido, por un error en su vida. Sí, me gusta esto de este concepto de la sábana que abraza a todos los animales impuros, ¿no? A todos los animales Lo que inmundos. ellos creían que... Exacto. Y esos animales en realidad representamos cada uno de nosotros, ¿no? Y nuestros pecados. Bueno, y esta historia que me parece bien alucinante, ¿puedes leerla, amor? Hechos 8 del 28 al 31. Y ahora venía de regreso sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Este es el eunuco. Sí. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Esta historia es sumamente interesante porque este eunuco, un eunuco es una persona que no tiene miembro viril, te dice la Biblia que era de bastante influencia, era de Etiopía, era el tesorero de Etiopía, él trabajaba para el rey o la reina de Etiopía, y era muy influyente, y se había convertido al judaísmo y había ido hasta Jerusalén para adorar. Pero hay un problema para ese eunuco, que en Jerusalén no permiten ingresar al templo a los eunucos. Entonces, nuestro querido amigo eunuco probablemente se haya quedado afuera del templo y no haya ingresado. Entonces, es bien interesante porque él quería orar realmente a Dios y venía regresando de este viaje desde Etiopía hasta Jerusalén, que es un viaje larguísimo, y leyendo el profeta Isaías, tratando de entender, pero el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia él. Y me gustan las palabras de él, cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo puedo entender? A menos que alguien me explique. O sea, no entendía absolutamente nada. Y la parte que estaba leyendo es el Isaías 53, si no me equivoco, que es la parte que habla acerca del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero más importante y más interesante es lo que dice el eunuco más adelante en el versículo 37 y 36. No sé si lo quieres leer. Mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya no había impedimento para qué, porque ya había recibido el mensaje de Jesucristo. No, porque ahí dice que Felipe ya le había explicado. Así es. Entonces, él ya había recibido el mensaje de Jesucristo y ya no había excepción para él. Amén. Poder bautizarse. Amén. O sea, así él tenga esa condición en su cuerpo, para Dios ya eso era irrelevante, ¿no? Para Jesús eso es irrelevante. Entonces ya no había excepción de que él no sea bautizado. Y él mismo se pregunta eso. Así es. Es bien interesante la clase de pregunta de este eunuco, porque él no dice, ¿me puedo bautizar? Él tampoco dice, quiero bautizarme. Él lo que dice es, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque probablemente había estado en Jerusalén y había visto este letrero que decía, prohibido el ingreso a los eunucos o prohibido el ingreso a los imperfectos. Algo que sucedía en el templo es que los imperfectos, los eunucos, los mutilados, no podían ingresar a adorar, no eran aceptados. Pero ahora Jesús, Felipe le explica que él sí es aceptado, que él es aceptado incondicionalmente, independientemente de su condición, de su físico, de lo que ha hecho en su cuerpo, porque Dios ya mandó a la iglesia a no llamar inmundo lo que Él ha purificado, lo que Él ha santificado, lo que Él ha elegido. Entonces debemos ser como Felipe, debemos ser como Pedro, entender esto, que no debemos llamar a los demás y no debemos impedir al que quiera acercarse al Señor, buscar al Señor. Si alguien que es homosexual se quiere acercar al Señor, no debemos impedirle acercarse al Señor, al contrario, que se acerque al Señor y que lo busque y será transformado cuando se encuentre con el Señor Jesucristo. Entonces debemos tener esta actitud de no impedirle a nadie acercarse al Señor, al contrario, recibirlo con los brazos abiertos y decirle, pasa que el Señor te está esperando, el Señor quiere llenar tu vida y transformar tu vida. Y quizá en algún momento puede ser difícil para nosotros, como lo fue para
para Pedro, ¿no? Que fue el que recibió la visión de la sábana. Y quizá para ti también es difícil poder aceptar que alguien vaya a la iglesia o poder aceptar que alguien tenga mejores bendiciones que tú, quizá, o que tenga mejores cosas que tú. Pero aquí vemos cómo el Señor le abrió, ¿no?, los ojos a Pedro y a Felipe para poder predicar y decir, ¿sabes qué? No hay acepción de personas, hay que querer y amar a todos por igual. Amen. Y si nos pasa eso, bueno, y interiorizar lo que hizo y leer esta palabra tan linda que le da Jesús a Pedro. Amén. Amén. Entonces, bueno, finalmente fue bautizado y seguramente hizo una obra maravillosa en Etiopía. 9, tenemos que acelerar, amor. Un lugar de adoración. Claramente la iglesia era un lugar de adoración, de búsqueda del Señor, de alabanza, ¿no? Vamos a leerlos, ¿te parece? Todos. Ya. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús. Varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Hechos 2:2 dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo, pareció el estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Hechos 16:25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y a los demás prisioneros, y los demás prisioneros escuchaban. No importa la situación, no importa lo que sucediere, lo que estén viviendo, la iglesia oraba y adoraba al Señor, se expresaba en adoración al Señor y oraba y lo buscaba a través de la alabanza y la adoración, ¿no? Eso es algo fundamental en la iglesia que nunca puede faltar y no debemos desestimar jamás el poder de la oración y la adoración al Señor. Amén. Seguimos. Fuente de ánimo. Acá quiero que leamos yo uno y tú uno y ahí explico. Dice Hechos 14:22, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Hechos 18:23 dice, después de pasar un tiempo entre Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Hechos 20:35 dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir. Hechos 23:11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Que esta palabra animar es muy constante en Hechos. No sé si vamos a poner todos los versículos, yo creo que no, pero en la Biblia siempre vas a ver esto, esta palabra de animaron a los creyentes, los fortalecieron, los levantaron, los alentaron. De eso yo creo que tenemos que hacer siempre. A veces critican mucho a las iglesias que se dedican a hacer esto. Incluso hay un don en la Biblia, dice que es el don de animar a los demás, un don de motivar, es un don del Espíritu Santo también. Pero también es una labor nuestra en un mundo donde hay bastante juicio, donde hay bastante condenación. No literal, ¿no? Pero sí hay bastante desprecio. Nosotros debemos ser la voz de Dios que levante a las personas, que las anime, que las fortalezca, que les dé esperanza, que pueda darles ánimos, devolverle energía, devolverles la visión, no que levante personas, no que destruya corazones ni sueños, sino debemos ser una iglesia que se anime. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que animarnos constantemente?
Porque Dios nos ha llamado a ser restauradores, a abrazar a las Amén. personas, nos ha llamado a dar lo que Él nos ha dado. Amén. Y si tenemos a alguien a nuestro costado que está pasando por una situación difícil, definitivamente somos nosotros los restauradores, ¿no? Él nos ha Amén. restaurado y nosotros somos para restaurar y para animar a otras Así es. personas. ¿Pero por qué más? ¿Por qué más? Porque el enemigo, Porque el enemigo que... porque el enemigo se opone mucho a la iglesia. bien. El enemigo nos va a buscar oposición, siempre se va a poner a que la fe avance, a que levantemos a los demás, a que nos levantemos nosotros mismos. Entonces siempre vamos a vivir oposición, siempre el enemigo va a buscar desanimarnos, robarse nuestras energías, robarse nuestro aliento, robarse nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestra visión. El enemigo siempre va a buscar hacer eso y va a buscar la manera para que nos pueda desanimar siempre. Entonces, necesitamos en todo momento estar animándonos, dándonos palabras de aliento. Eso es algo sumamente poderoso. Pablo y Juan se dedicaron a predicar el Señor y ¿cómo se dice? Los aprendieron, los metieron al concilio a fuerza. No sé cómo, no importa. Los arrestaron, esa es la palabra que estaba buscando. Los arrestaron y los pusieron delante del concilio, que eran los jueces, y estuvieron ahí toda la noche, mientras la iglesia oraba mucho por ellos, y fervientemente dice la Biblia que oraban por ellos. Al final los dejaron libres al día siguiente, y se pusieron a orar al Señor, y me parece muy lindo porque toda la iglesia estaba preocupada por ellos, y ellos empezaron a orar, y dice la Biblia que después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Después de superar el desánimo, encontraremos la llenura del Espíritu Santo para predicar con valentía. Después, siempre después que podamos superar el desánimo de la oposición que el enemigo nos manda, créanme que si no hacemos caso a esas emociones, el Señor nos va a llenar de su Espíritu Santo, nos va a levantar y nos va a impulsar para seguir predicando su palabra. Amén. Me falta un poquito. Llamados a influenciar una ciudad. Miren lo que dicen estos versículos acerca de las predicaciones de los apóstoles. Hechos 16:20 dice: toda la ciudad está alborotada a causa de esos judíos, hablan de los apóstoles. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad. La predicación va a alborotar a las personas. Y hemos sido llamados a alborotar esta ciudad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros añoremos, que nosotros pensemos, visionemos. Hemos sido llamados a alborotar esta ciudad, ¿no? En Hechos 17:6 dice: pero como no les encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, ¿no? Y más adelante también hablaba sobre un versículo que decía de que Pedro estaba loco, ¿no? Y sí, que ellos, entonces, nos cuentan eso, ¿no? De que no tenemos que seguir predicando el evangelio. Amén. Y trastornar el mundo entero. Hemos sido llamados a eso, amigos. Dios nos ha capacitado para eso porque Él nos ha entregado su Espíritu Santo con esa función, trastornar el mundo, que significa cambiar nuestro mundo, cambiar lo que nosotros vemos que está mal por lo que Dios haría en ese mundo, ¿no? Cuando vemos personas que están sufriendo, que tienen necesidades, que tienen dolencias, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en donde nosotros andemos, caminemos, hemos sido llamados a trastornar ese lugar. A mí me gusta mucho dar esta referencia de un amigo que yo tengo en la empresa que es un gerente, y me da mucha risa porque todos los gerentes lo buscan para buscar consejo, para pedir consejo. Y Dios lo utiliza mucho para cuando entre los gerentes se pelean, que se encuentren reconciliación entre ellos. Y es gracioso porque todo el mundo lo llama a su oficina y le dicen: esto me ha hecho, esto me ha hecho, esto me ha hecho. Y me da mucho gusto cómo él le responde. Y le dice algo así como: bueno, entonces me llamó, ¿para qué me llamó?
Le dice, ¿para qué me has llamado? Y las personas, no, pues para que me des un consejo. Y ahí él empieza a pagar y le da un consejo. A eso hemos sido llamados, a trastornar este mundo. Y miren lo que dice Hechos 8, del 5 al 8, perdón, dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escucharon atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hemos sido llamados a alborotar ciudades, trastornar el mundo y llevar la alegría de la libertad a toda nuestra ciudad. Amigos, tenemos este llamado en esta ciudad. Amén. 10 o 11 creo que es. La iglesia es algo serio. No, esto ya es 12. Nos hemos confundido con los números. La iglesia es algo serio y con esto queremos contarle una historia, varias historias en realidad, de que no debemos tomar a la iglesia como algo superficial o algo pasajero, sino debemos poner nuestro corazón al servicio del Señor. Si así lo decidimos claramente, ¿no? Pero no lo debemos tomar como algo superficial o algo pues como un hobby o algo al que le voy a dedicar un poquito de tiempo porque ya pues, porque estoy yendo y me hace sentir bien. ¿Por qué? Vamos a contarles. En Hechos 2:43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. La iglesia en ese tiempo tenía un temor, una reverencia, un respeto por la iglesia, ¿no? Hechos 19:13. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Wow. El Señor no se le toma por burla, ni podemos utilizar su nombre en vano, porque eso puede ir en contra de nosotros, ¿no? Sobre todo si nos queremos dedicar a pelear con el diablo. Me gusta mucho sobre todo eso, ¿no? Que los demonios decían, conozco a Jesús y también sé quién es Pablo, porque he visto que Pablo está haciendo cosas maravillosas. Pero ustedes quiénes son, ustedes no tienen ninguna relación con Cristo, a ustedes no los conozco. Y por eso el demonio los agarró y los golpeó y los trató con mucha violencia y tuvieron que huir desnudos y golpeados, porque realmente no tenían ninguna autoridad sobre ellos, porque Jesús no les había concedido autoridad porque no tenían ninguna relación con Cristo. Eso nos enseña de que es nuestra conexión con Jesús real que es la que nos da autoridad y no podemos tomar la iglesia o las cosas de la iglesia con irreverencia, ¿no? Y tenemos esta historia de Ananías y Zafira, no sé si le quieres leer ya para terminar, que es una historia que quiero que le presten mucha atención y que podemos aprender bastante de ella también. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. En cuanto Ananías oyó esas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno?
Sí, contestó ella, fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poder poner a prueba el Espíritu Santo del Señor con esta manera? Los jóvenes que enterraron a su esposo estaban juntos fuera de la puerta. Ellos también te sacaron cargado a ti. Te sacarán cargada a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerto, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y todas las cosas que oyeron lo había sucedido. Lo que había sucedido. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Es que estos dos hombres, esta pareja de esposos vendieron su terreno y dijeron vamos a dar la mitad y vamos a decir que es todo el dinero del terreno. Entonces, para empezar, claramente estos hombres, ninguno de los dos era creyente, porque ¿quién piensa que Dios es todo poderoso y omnisciente y hace eso sin pensar que Dios va a hacer algo, ¿no? Que Dios no lo sabe. Entonces, yo lo que entiendo es en esta historia es que ellos estaban tratando de, no nos dice por qué, no nos dice el motivo, pero ellos estaban tratando de agarrar de tontos a los discípulos. Ellos estaban tratando de repente probar, pero lo que yo sí creo firmemente es que ellos no eran creyentes reales. Entonces, no sabemos cuál es el motivo, pero de repente estaban buscando, no sé, posición, no sé, lo que sea, pero lo que nos enseña es que debemos tratar a la iglesia con respeto, no debemos burlarnos de la iglesia, ni mucho menos de los líderes de la iglesia, de las personas que sirven o las personas que lideran la iglesia, porque es algo de vida o muerte. La iglesia está viviendo la vida de Jesús a las personas, la resurrección de Jesucristo a las personas. Yo sé, obviamente, eso lo hemos agregado como algo adicional para tenerlo claro, pero yo sé que ninguno de ustedes, todos ustedes son creyentes y han puesto su corazón en el Señor Jesucristo. Y acá no le estamos hablando específicamente a nadie, en lo absoluto, pero sí es bueno saber y tener el corazón en el lugar correcto con respecto a quién es la iglesia. Dios le entregó autoridad a la iglesia y la iglesia no se puede tomar con irreverencia ni decir cosas como bueno, pues ya lo voy a hacer para la iglesia, ¿no? O sea, podemos caer en eso cuando menospreciamos las cosas de la iglesia. Eso pasa muy seguido en nuestros corazones. A mí a veces me pasa, pero yo trato de corregirlo siempre que recuerdo ese tipo de enseñanza. Y muy bien, eso es, amigos, por ahora. No sé, mi amor, si tú quieres añadir algo. Bueno, que todo lo que nosotros, no solamente lo que hagamos quizá en la iglesia, sino todo lo que nosotros hagamos para el Señor, siempre tenemos que hacerlo con muchísima responsabilidad, ¿no? Con muchísima Amén. Entrega, con muchísima seriedad, Con excelencia. Con excelencia, con todo lo que Con nosotros adoración. querramos darle al Señor de parte nuestra, con perfección, lo más perfecto que podamos hacer, siempre tenemos que dárselo para el Señor.